Y hablar un poco del grupo de los siete, que fue un grupo que surgió por la influencia impresionista europea en Canadá. Y la mayoría de los ejemplos son en Canadá, uno en Estados Unidos, y sería arte anglosajón o cultura anglosajona, porque ambos países tienen influencia británica y la han tenido a lo largo de la historia. El Grupo de los Siete, o en inglés es Group of Seven, se formó en Canadá en 1920. Fue un colectivo de pintores paisajistas fundamentales para el arte nacional, conocidos por retratar la naturaleza agreste canadiense con colores vivos y técnicas modernas. La manera al final es como ellos describieron la originalidad en sus obras, pues, prácticamente toda la vida o toda la naturaleza de Canadá. Y estuvo formado por siete que fueron Franklin Carmichael, Lauren Harris, que fue el principal precursor de este grupo, Jackson, Frank Johnston, Arthur Lismer, o McDonald, o Barley, y Tom Thomson, que fue el precursor, porque Tom Thomson pertenecía anteriormente, porque el grupo de los siete se fundó en 1920. Tom Thomson falleció en 1917, justo antes, o 3 años antes, de que se crease el grupo. Y bueno, pues hay que hablar de que Tom Thomson sí que fue el principal precursor, pero el principal precursor del grupo fue Lauren Harris, que fue el que lo formó y a partir de ahí, bueno, pues aparecieron los siete. Tom Thomson es anterior. Este es el único ejemplo que no perteneció al grupo de los siete, primeramente porque fue un artista estadounidense. Donald Judd fue artista estadounidense, asociado al movimiento minimalista. Su obra se basó en una constante búsqueda por la autonomía y la claridad del objeto construido, resultando en una presentación artística de un espacio sin jerarquía aparente. Es decir, es como que lleva a cabo esas estructuras aparentes de lo mínimo, lo pequeño, y lo llevó a cabo al final ese tipo de presentaciones artísticas de un espacio sin jerarquía aparente. No había nada por encima ni otras cosas, ni estaba así, que prácticamente a veces en las construcciones se realizan, pues hay algo que está por encima, hay una jerarquía, una manera, por ejemplo, por ejemplo, el pasillo a lo mejor el de abajo, la parte de abajo está por aquí, y luego hay una jerarquía pues, en torno a las habitaciones, y por encima luego hay otra jerarquía que es la manera de que se construye, por ejemplo, el techo, y a partir de ahí, bueno, pues ahí dependiendo, pues él no lo llevó así, sino que el espacio era sin jerarquía, más aparente. Lauren Harris fue pintor canadiense. Fue el que jugó un papel predominante y fundamental para la creación del Grupo de los Siete, artistas en Canadá, al que pertenecía un grupo de siete jóvenes pintores canadienses que, influidos por el impresionismo europeo de finales del siglo XIX, revolucionaron la pintura de su país en algunos años. Él fue el precursor, porque al final fue fundamental y el que llevó a cabo, bueno, esa estructura del Grupo de los Siete, un grupo artístico canadiense que tuvieron la influencia del impresionismo europeo de finales del siglo XIX, que al final revolucionó esa corriente artística en Europa, también en Canadá. Franklin Carmichael fue artista canadiense, pertenecía al grupo de los siete, aunque fue principalmente famoso por su uso de acuarelas, también usó pinturas al óleo, carboncillo y otros medios para capturar los paisajes de Ontario. Y Tom Thomson, que fue pintor canadiense y fue el principal precursor de este grupo, aunque él no perteneció solo por 3 años, porque nació, como he dicho, en la diapositiva del grupo de los siete en 1920, cuando se creó gracias a Lauren Harris y Franklin Carmichael y otras tantas figuras que voy a hablar de ellas, pues Tom Thomson fue el precursor al final de este grupo en Canadá. Una de las obras es Tom Thomson The Last Spring. También Alexander John Jackson fue uno de los miembros fundadores del Grupo de los Siete, aparte de ser pintor canadiense, junto a Lauren Harris del grupo artístico en Canadá. Frank Johnston fue pintor canadiense, perteneció al Grupo de los Siete, trabajó principalmente como paisajista, aunque de forma más conservadora que otros miembros del grupo. Arthur Lismer fue pintor canadiense de origen británico, perteneció al Grupo de los Siete. Y bueno, la gran mayoría de ellos pues, fueron sobre todo Alexander Joe Jackson, Lauren Harris, fueron los precursores y poco a poco se fueron incorporando los pintores más jóvenes de su generación, porque claro,
Alexander John Jackson nació en 1882, Lauren Harris nació en 1885, y muchos de ellos, bueno, pues nacieron en 1800 a finales de 1888, 1890, 1885 eran muchos, pero bueno, se fueron adhiriendo a esa corriente y a ese grupo de los siete que dejó huella al final por la influencia europea del impresionismo en Canadá. Y el mayor de todos del grupo fue James Edward Herbert MacDonald, que fue artista canadiense de origen británico, como Arthur Lismer, que ambos pertenecieron al grupo de los siete, que reivindicó una identidad nacional distintiva, combinada con una herencia común derivada del modernismo temprano en Europa de principios del siglo XX. Es decir, que el grupo de los siete se creó en 1920 por la influencia de las vanguardias y del modernismo y del impresionismo europeo. Frederick Horseman Barley fue artista canadiense, perteneció al grupo de los siete, decía el grupo canadiense de los siete, y bueno, pues todos dejaron huella. Y para recordar, Tom Thomson fue el precursor y eso que falleció 3 años antes de la creación del grupo, que fue en 1920. A partir de ahí, Lauren Harvis fue el creador, junto con Jackson, y bueno, pues a partir de ahí se fueron adhiriendo la gran mayoría de los artistas de Canadá. Y es verdad que el mayor fue MacDonald en edad. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y os he puesto este vídeo relacionado con la cultura anglosajona en Canadá y en Estados Unidos, en el otro lado del charco. Comento que soy historiador y si os ha gustado, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.